como les decía, ya huele a Navidad y vamos a empezar hoy una serie que llamamos Emmanuel, Dios con nosotros. Y hasta el día, por los siguientes 2-3 domingos, vamos a compartirles sobre este tema central. La Navidad es eso, es Emmanuel, Dios con nosotros. Es que Cristo vino y se encarnó, enviado por el Padre en este mundo para traernos salvación, libertad, redención. Y esta serie abordaremos esa naturaleza de Jesús encarnada, haciendo que la esperanza brille en nuestro corazón, la salvación, el perdón y el amor de Dios. Y voy a pedirte por favor que me acompañes en tu Biblia al Evangelio de Mateo capítulo 1 versículo 21. Mateo 1, 21 al 23. Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 1, 21. Dice la palabra del Señor. Aquí está en pantalla. Y dará a luz un hijo. Es el anuncio que un ángel está haciendo a José, el esposo desposado de María. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá. Está hablando de alusión de el profeta Isaías 7:14. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Diga conmigo: Emmanuel, Dios con nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Emmanuel, que has venido y te has tomado mi naturaleza. Te hiciste carne, Señor, para habitar entre nosotros. Emmanuel, Dios de nuestro lado. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por enviarnos a tu Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos en esta hora este mensaje poderoso que transforma, que cambia corazones, que da esperanza. Emmanuel, Dios de nuestro lado. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchos dicen, y tienen razón, que la Navidad es la época más bonita del año. Quizás de entre muchos, ellos se refieren a que es la época más bonita del año porque se dan regalos, porque la familia se visita, porque hay aguinaldo. Amén. Por muchas razones, ¿verdad? Y ciertamente que sí. Es verdad también que la Navidad ha tomado mucho tinte comercial, y a pesar de todo ello, a pesar de toda la desinformación alrededor de la Navidad, porque también la Navidad ha recibido mucho hate, ¿verdad? No falta que persona por ahí diga que la Navidad es del diablo y que no es bueno celebrar la Navidad y que el árbol de Navidad es un ídolo y pues cosas así. No podemos defender del todo las tradiciones, porque eso, es una tradición. Es más, lo más posible es que Jesús no nació en el invierno, no nació en Navidad. Lo más posible es que haya sido más cercano a la primavera. Y el clima en Israel es muy similar al clima que nosotros tenemos, más o menos similar. En el verano hace mucho calor, en el invierno en nuestro invierno como en ellos hace frío también.
solo que allá los inviernos son más lluviosos, mejor dicho, son muy lluviosos. Como quiera que esto sea, la Navidad sí es una época muy bella. ¿Y por qué no decirlo? Para muchos de nosotros, la época más bella del año. También es cierto que para algunas personas la Navidad se torna, o las fiestas de fin de año se tornan en una crisis, porque se acentúa la nostalgia, el recuerdo de la persona que ya no está, de el ser amado que ha partido, de la familia que ya no puede reunirse. Créanme, yo por muchos años, nuestros viejos, mi papá, mi padre, mi madre, eran y mis suegros, ¿verdad? Han sido, siempre son el núcleo que reúne a la familia, y ya sea que fuéramos en Navidad o en Año Nuevo, siempre estábamos ahí cercanos. Y partieron los viejos y como que la familia tiende a desfragmentarse, no en todos los casos, pero ya no existe la misma cohesión. Los padres son como un núcleo de atracción que mantiene unida a la familia. Si tú los tienes todavía, dale gracias a Dios por ello y no dejes de verlos, de visitarlos, de disfrutarlos, porque cuando ya no están, de veras, el vacío no se puede llenar con nada. No hay nada que pueda reemplazar eso. Sin embargo, Navidad es mucho más que tiempo bonito y familiar. Y aunque eso lo incluye, ¿qué es Navidad? ¿De qué se trata este tiempo que todos celebramos, que todos anhelamos, que todos ansiamos? Ciertamente que sí. Pero si todo esto que llamamos fiestas decembrinas, posadas, fin de año, si fuera una esfera que tuviéramos que partir justo a la mitad, en el centro, el núcleo de esto no podría ser otra cosa que Jesús, el autor, el Señor, la razón de la Navidad. Y no es mero cliché como por tanto tiempo hemos afirmado. Muchas gracias. No es solamente un mero concepto, sino es absolutamente realidad. Jesús, el Mesías, es Emmanuel, un término que se ha latinizado, la palabra Emmanuel. Es más, si alguien de aquí se llama Manuel, aparte de nuestro hermano Manuel, que no, ¿dónde andas, Manuel? Manuel es muy visible donde esté, ¿verdad? Pero no lo veo aquí. Manuel es la latinización aún más del nombre Emmanuel, pero Emmanuel viene de una expresión judía o una palabra conjugada que es Immanuel, que traducido es Dios con nosotros, o Dios está con nosotros. Immanuel, con nosotros, Él, una referencia a Dios, Dios con nosotros, el Hijo, el Verbo encarnado de Dios. El Verbo se encarnó para reconciliarnos con Dios, para traernos o devolvernos la esperanza de vida, devolvernos la fe y devolvernos especialmente la identidad de hijos. La identidad de hijos. Amados, quiero que me acompañes ahí a Isaías, Isaías capítulo 9, y ahora vamos a leer la versión NTV. Isaías capítulo 9, uno de los profetas que anunció de manera magistral el advenimiento del Mesías. Isaías fue el primer profeta que digamos que pintó, que anunció de manera muy específica, nos presenta un cuadro extraordinario de la figura del Mesías o del ungido, del Mashiach, el ungido que había de venir. Y dice Isaías capítulo 9, versículo 1 al 7, lo verán en pantalla, creo, sí. Sin embargo, ese tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre.
¿De cuál tiempo está hablando? Bueno, Isaías está profetizando a un reino de Israel y de Judá en un tiempo de mucha conmoción política y de una terrible crisis espiritual y religiosa. Y está anunciando el advenimiento, la inminente invasión, las ciudades de Israel, el reino del norte y el reino del sur serían sitiados. Y Isaías profetizó en tiempos de que un imperio, el imperio de Asiria, estaba en una tremenda expansión. Pero el Señor ya había decretado juicio contra ese imperio. Sin embargo, ese imperio o esos enemigos estaban siendo usados para llamar la atención al pueblo de Dios, para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos a cuentas. Y estaba anunciando que venía el juicio de Dios si ellos no se arrepentían, pero que Dios utilizaría este duro trato como un trato amoroso, firme, pero amoroso de parte de Dios. Pero dice, ese tiempo de oscuridad no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí al norte, en el reino del norte, será humillada. Pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar, será llena de gloria. El pueblo que camina en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Versículo 7 dice: y su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. La versión Reina Valera termina diciendo: el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y aquí encontramos unos atributos sobre esta característica, el carácter, sobre la naturaleza de este Mesías Rey, de este Salvador, de este Rey precioso. Y así lo presenta Isaías como un niño que nace, como un hijo que es dado para redención y para salvación. Un niño nace, un hijo que es dado, es decir, un don de Dios, un regalo sobrenatural que no entendieron los profetas y apenas lo entendemos nosotros. Como Dios en esta entramada eterna, en la eternidad, Dios tenía determinado el tiempo. Y en medio de todas las circunstancias que no se podían entender y comprender, Dios ya estaba viendo y anunciando con claridad cómo vendría la redención, la salvación, no solo para Israel, en primer lugar para Israel y Judá, para su pueblo, pero que se haría extensiva para todas las edades y para todos los pueblos y todas las naciones. Vea, el enfoque de Dios es mucho, pero muchísimo más amplio, y en nuestra perspectiva limitada no alcanzamos a ver cómo Dios mira cuando Él mira tu vida, cuando Él mira tus circunstancias. Dios no solamente mira ese momento en el que tú y yo estamos, Él mira nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro con absoluta claridad, pero también mira todo el cuadro en particular. Nos mira a cada uno de nosotros, pero mira también todos los alcances que Él puede y quiere hacer en medio de cualquier circunstancia
que estés viviendo, que esté yo pasando. Y queridos hermanos, este niño que nació, este hijo que nos fue dado, ese niño no es el niño Dios. Nuestra tradición religiosa nos enseñó a adorar o a reconocer a un niño Dios. Fue un niño que fue engendrado, que nació y que fue dado a nosotros, pero no se quedó como niño. Amén. Él ahora es nuestro Salvador, es nuestro Señor y quiere ser quien te acompañe, quien te brinda esperanza, quien intercede por ti todos los días de tu vida. Es lindo decorar un pesebre, es muy bonito ver esas figuras, esa figura tierna, ¿verdad? Del nacimiento de José y María en el pesebre. Es muy bonito, es muy romántico. Todos nosotros crecimos con esa bella historia y por supuesto que debemos dar gracias a Dios porque hay una enseñanza extraordinaria en esa humildad en la que Jesús apareció. Pero te recuerdo que Él no se quedó como niño Dios. No adoramos a un niño Dios. Adoramos a Jesús el Señor, el libertador, el Salvador, nuestro intercesor, que creció pero vino como niño. Nuestro mediador, Emmanuel, es Dios con nosotros. Él se encarnó para rescatarnos de la oscuridad del pecado. Dice Isaías en el versículo 2, en el capítulo 9 que leímos: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Así el Señor se pone en la eternidad, en una realidad que todavía no era visible a los ojos del pueblo de Israel y de Judá. Ese pueblo que está en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Por eso la Navidad siempre tiene muchas luces, muchos foquitos, y todo eso debe recordarnos la luz que vino al mundo cuando nosotros estábamos en tinieblas. Dice el versículo 6, quiero que me acompañes a Isaías, ahí en Isaías capítulo 9, versículo 6. Volvemos a tomar esta expresión ahora de la NTV. Nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros, y el principado sobre sus hombros, dice la versión Reina Valera. Ha nacido un hijo, se nos ha dado un niño. Si tú necesitas recordar y necesitas saber cuánto Dios te ama, cuánto nos ama el Señor, cuánto se interesa por tu necesidad y por tu condición, necesitas recordar este regalo de salvación. Emmanuel es Dios encarnado, viniendo a tu necesidad, a mi necesidad, a este mundo que vivía en la oscuridad, encarnado y revelado a nosotros. Se nos ha dado ese don sublime, ese regalo maravilloso. Me gusta la expresión que utiliza el profeta Isaías: un don de Dios, es un regalo. Jesús fue dado a nosotros. Él se ofreció, Él dejó su trono, su gloria, para encarnarse entre nosotros, pero resulta ser el don más sublime que este mundo ha recibido. Él es el regalo y Él debe ser el regalo en tu Navidad. El mejor regalo que abras en estos días, en estas fiestas, cada envoltura, cada luz, cada aspecto decorativo de la Navidad, espero que te recuerde que se trata de Jesús, que se trata del Señor, que se trata de que Él se hizo carne y quiso habitar entre nosotros.
Dios con nosotros. El profeta Isaías lo presenta de forma explícita, decíamos, reveladora, un bebé que encarnaría la majestad de Dios. ¿Cómo pudo resultar? Qué extraño resultó para los intérpretes de la época de Jesús, del nacimiento de Jesús, para los que tenían la concesión religiosa, para los que ostentaban ser dueños de la franquicia, porque no lo entendieron. Un bebé encarnaría esa majestad de Dios, sería el redentor de la humanidad, empezando por el pueblo sufriente, por los necesitados. No estarán siempre en angustia. Isaías lo profetizó 700 años antes, y cuando el momento llegó, no lo pudieron reconocer. No alcanzó su interpretación, la revelación que ellos tenían, porque su mente, sus tradiciones contenían todo ese pensamiento grupal de manera tan rígida, tan controlada. Pero lo que la palabra de Dios nos dice, que este regalo de Dios, este Dios encarnado, este Emmanuel, Dios con nosotros, debía nacer. Debía nacer para representar primero mi humanidad, tu humanidad, para poderse identificar plenamente con nosotros. Pero también es un hijo que fue dado, es un regalo que fue entregado para nuestra redención. Por eso Jesús el Señor es suficiente para identificarse con tu necesidad, con tu humanidad, con mi debilidad y la tuya, pero es absolutamente Dios, el Hijo de Dios, el Hijo eterno de Dios, que el Padre se desprendió de Él para entregarlo a nosotros. Absolutamente Dios y completamente humano. Completamente Dios para salvarnos y totalmente humano para identificarse con nosotros y para ser nuestro Salvador y nuestro sanador. Hay alguien que diga: gracias, Señor, gracias, Señor. Esta esperanza que el pueblo sufriente necesitaba sería encarnada. Dios pudo haber enviado ángeles, pudo haber enviado 1000 profetas para recordarnos, para enfatizar la esperanza. El evangelio pudo haber sido enviado de muchas muy buenas formas, pero no. Dios decide enviar a su Hijo que se encarnara y que se identificara con tu humanidad y con mi humanidad. La respuesta al clamor de los necesitados por la opresión del yugo enemigo no sería un movimiento libertador, no sería un movimiento social esperanzador, no sería la figura de un líder carismático o de un caudillo guerrero. No se presentó así. ¿Cuál fue la forma que Dios usó para enviarnos el don más glorioso, sublime y poderoso que pudimos recibir? Un bebé, un tierno bebé que nacería bajo nuestro cielo, tan humano como nosotros, pero tan divino, que representaba toda la deidad absoluta. Se nos fue dado, se nos fue entregado a nosotros. Y me gusta que el apóstol Juan, acompáñeme al Evangelio de Juan ahora, lo dice de manera tan inspirada por el Espíritu Santo. Mire lo que nos revela Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo se hizo carne y vino y habitó entre nosotros. Y hay algo que debemos descubrir todavía más profundo. No se trata solamente que Él dejó su trono para vivir una vida humana. Él quiso mudarse a nuestra condición y poder entender nuestra necesidad. Y como dice la Escritura también en Filipenses capítulo 2, que no lo retuvo su trono, su gloria, su corona, sino que se despojó de su lugar de gloria eterna, de su excelsa gloria al lado del Padre. Eso no le impidió venir a nuestro mundo sufriente, nacer de una frágil mujer, nacer de una jovencita como uno de nosotros. Y lo que dice Juan, que Él quiso habitar entre nosotros, significa, mis queridos, que Él vino a nuestro dolor. Él quiso venir a nuestro mundo roto, a tu necesidad, a tu contexto personal. Él se acercó a nuestra necesidad y se hizo como uno de nosotros para redimirnos de las tinieblas. Pero vino a nuestras tinieblas, vino a nuestra oscuridad. Esa luz resplandeciente brilló en la densa oscuridad, y Juan dice: y vimos su gloria. Una gloria como la del Hijo único del Padre, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En otras palabras, contemplamos su belleza, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Juan, imagino que estaba extasiado escribiendo lo que el Espíritu Santo le daba, pero él recordaba esos momentos en que pasaron con el Verbo encarnado, con Jesús, el Hijo de Dios, y vimos esa gloria, contemplamos su belleza. Y estoy seguro que no hablaba de una belleza física. ¿Sabe? Hay gente bella que solo con pasar unos minutos con él, con ellos, con él, con ella, te transmiten algo que no lo dicen con palabras, pero transmiten lo que viven, la paz, la gracia que está en su corazón. Sabe que la belleza del alma, la belleza del corazón también inspira a otros, incluso cuando no decimos palabras. Yo me imagino que el apóstol Juan estaba pensando en esa gloria que incluso cuando Jesús no hablaba, irradiaba esa presencia, ese carisma, incluso o especialmente cuando en vez de responder con una palabra fuerte, decidía callar. Esa gloria de un carácter transformado, como veíamos en la enseñanza en la mañana. Esa gloria de una vida que ha sido moldeada por el Espíritu, una vida que está cobijada bajo la gracia del Señor, que no necesitamos andarle demostrando a medio mundo para sentirnos superiores. De esa gloria está hablando Juan. Vimos esa gloria, gloria del único Hijo de Dios. Y luego añade: lleno de gracia y de verdad. Diga conmigo: lleno de gracia y de verdad. Jesús nació para nosotros. La esperanza se hizo carne, mis hermanos y amigos, y habitó. La palabra que utiliza el apóstol Juan aquí, esa palabra que se traduce como habitó entre nosotros, también significa se plantó una tienda, mudó su tabernáculo, se cambió de domicilio, se vino a nuestro barrio, se mudó a nuestro código postal y habitó entre nosotros.
se vino a nuestro barrio, a nuestro vecindario y se quiso identificar con nosotros. Y entonces quiso vivir como uno de nosotros. En nuestro mundo necesitado, en nuestro mundo roto, esa luz resplandeció y sigue resplandeciendo. ¿Sabes? Nosotros pensamos de pronto que Dios está distante, con los brazos cruzados, mirándonos, exigiendo buen comportamiento. ¿Cuántos creyentes, cuántas personas tienen una imagen de Dios así? La imagen de un Dios que está esperando, diciéndonos: échale ganas, yo ya hice mucho por ti, échale ganas. ¿Qué es eso? No te portes mal. Por eso muchas personas dicen: no, yo ir a la iglesia, tengo que mejorar primero mi conducta. Todavía no. Si tú invitas a alguien a que te acompañe a la iglesia, la primera reacción de la mayoría de las personas, pensamos: no estoy tan bien como para ir a una iglesia. Necesito limpiarme un poco, sacudirme. Necesito portarme bien para acercarme a Dios. Y esa idea prevalece en muchas personas. Pero la realidad es que Él se mudó a mi condición, a mi necesidad. Dios vino a mi mundo, a mi debilidad, a mi vecindario necesitado. Habitó entre nosotros. No esperó que cambiáramos. No esperó que mejoráramos nuestra conducta. Habitó entre nosotros. Vino a nuestro mundo y su luz resplandeció. Siempre que te acerques a otra persona para compartirle del evangelio y la invites a la iglesia, recuerda que hay, quizás no te lo digan, pero siempre estará pensando en esta lucha. Yo no soy digno, no soy suficiente, necesito echarle más ganitas, soy una diabla, me dicen de pronto algunas personas. Pastor, yo soy un diablo. Yo no me he estado portando bien. Y tenemos la idea de que la vida cristiana es eso, es un sistema de puntuación. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde dice eso? Y ciertamente que el Señor espera que caminemos en su luz. Pero esta es la buena noticia, queridos. Él vino a nuestra condición. Él se acercó a tu necesidad. Él dejó su gloria para habitar entre nosotros. El Verbo se hizo carne. Ahora volvemos a Isaías capítulo 9. Volvamos al profeta Isaías capítulo 9. Y ahí en el versículo 6 empieza a compartir, a anunciar una serie de nombres, de títulos, de cualidades especiales, extraordinarias. Y el principado, Isaías 9:6, y el principado sobre su hombro. Escuche: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe, Padre eterno, y príncipe de paz. Una vez más: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La versión NTV dice: el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso. Otras versiones agrupan estos dos términos, que es lo más común o lo más apegado al literal: admirable consejero. Consejero admirable, o consejero maravilloso. Y estos nombres que encontramos aquí no son propiamente nombres personales o nombres propios de Jesús, sino
representan aspectos de su carácter y reflejan la naturaleza de su ministerio encarnado. Y aquí es donde quiero enfocarme. Vamos a ver solo el primero de ellos: admirable consejero. Diga conmigo: consejero admirable. Otra vez: consejero maravilloso. Ahora, el primer aspecto de su naturaleza encarnada, el primer aspecto que anuncia el profeta Isaías de su rol profético, es que Jesús es un consejero admirable. Y esta expresión significa alguien que siempre tiene una palabra, una guía para ayudarte, para guiarte. Alguien que te asiste en el camino, alguien que está cercano contigo. Pero no solamente es un buen consejero. La palabra admirable es un término que magnifica por sobre todas las cosas esa cualidad de el consejero. Él es el más grande consejero que el universo pudo conocer. Jesús encarna la sabiduría de Dios. Pero sabes, está de tu lado. No es una sabiduría inalcanzable. No es un consejo solamente para los VIP, para los que se portan bien, para los que tienen un lugar asegurado en el estatus. No, Él es de tu lado, está contigo. Ese consejero está de tu lado, está cercano y siempre tiene para ti y para mí una palabra de consejo, de guía. Ahora, no sé si lo reconoceríamos nosotros si nos hubiese tocado vivir en el tiempo en que Jesús nació como un bebé y hubiéramos estado viviendo ahí en Jerusalén, en Belén, que está muy cerca de Jerusalén. Probablemente nos hubiera tocado la misma suerte que le tocó a la mayoría. No reconocieron el tiempo de su visitación, especialmente los que estaban allá en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad donde estaba asentado el gobierno político, pero sobre todo religioso de Israel en ese entonces. Había un gran templo, estaba rodeado de festividades, de tradiciones, estaba organizado de manera impresionante, toda una estructura de liderazgo. Pero no conocieron, no se enteraron de lo que Isaías profetizó casi 8 siglos antes. El verbo nacería, la esperanza nacería como un niño, como un bebé. ¿En dónde estaban? Sus ojos estaban cegados. Estaban cegados por todo el glamour religioso imperante. Estaban cegados por sus tradiciones, por su orgullo, por su necesidad o por su pecado. Pero estaban cegados. ¿Lo reconocerías tú? ¿Lo reconocería yo? No lo sabemos, pero los suyos no lo conocieron. No conocieron el tiempo de su visitación. Y los siglos han pasado, queridos, y los años siguen pasando, y muchos tristemente siguen repitiendo la historia. El verbo encarnado, Jesús, la vida, quien representa, quien encarna la esperanza de salvación, no ha podido revelarse a esos corazones. Seguimos luchando con estructuras religiosas rígidas, con pensamientos, con tradiciones, con asuntos de nuestro corazón que nos impiden experimentar verdad, esperanza, restauración, que solo el verbo de Dios, el Emmanuel, Dios con nosotros, puede darnos. Vivimos en Jerusalén. Tenemos ese gran templo impresionante, llámese
en todos los sentidos, podemos asociarlo con todas las cosas. Tenemos tanta información, tenemos tanta letra, tantos libros, tanta facilidad, tanto acceso a tecnología. Y muchas veces seguimos en tinieblas. Mientras pensamos que hemos conocido a la luz, estamos en Jerusalén, pero la luz está en Belén. Seguimos haciendo fiesta en Jerusalén, pero la luz del mundo, la verdad, el Emmanuel, Dios con nosotros, está en Belén. Y la gran mayoría sigue sin enterarse. ¿Qué es Belén? Belén representa el lugar insospechado donde Dios está, donde Dios se mueve. La forma en que no lo hemos buscado, porque decimos, allí, en Belén, no creo. No creo, como dice. Belén. La parafernalia religiosa de entonces no se enteró. Los líderes prominentes no se enteraron. Unos humildes pastores, pero no de estos pastores que ahora nos creemos la gran cosa. No de estos que nos suben a una plataforma y nos mareamos pensando que somos la maravilla del mundo. No, pastores reales, pastores humildes que cuidaban ovejitas, los que nadie tomaba en cuenta, los que consideraban las personas menos indispensables, allá los que nadie volteaba a ver, allá los que tenían que trabajar todos los días porque las ovejitas había que apacentarlas todos los días. Ahí a ellos se aparecieron ángeles, huestes celestiales a dar la noticia de que había nacido un gran rey. Estaban en el campo. ¿Sabes? Dios sigue haciendo lo mismo, porque la grandeza de Dios siempre está asociada con la humildad. Nació en Belén de Judea. Era una provincia, era un lugar separado, aunque muy cerca de Jerusalén, pero separado de toda esa parafernalia religiosa. Después, la familia de Jesús, sus padres, se mudaron a Galilea, al norte, 120, 130 kilómetros aproximadamente, pero no tomaron autobús, caminando. Se mudaron hacia el norte en Galilea para que se cumpliera la palabra del Señor. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Galilea de los gentiles. No dijeron Galileas, no, Galilea de los gentiles. Allá donde estaban los impuros eran sus hermanos, algunos remanentes del reino del norte que estaba siendo asediado y ya estaban en una inminente invasión, pero eran nuestros hermanos separados, los que no tienen la verdad, allá los gentiles. Ellos recibieron esa luz que no resplandeció en Jerusalén. Primero en Belén, luego se mudaron al norte, allá a Galilea de los gentiles. Los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. También el profeta Miqueas, contemporáneo de Isaías, anuncia la venida del gran rey quien nacería en Belén. Miqueas capítulo 5. Ahora piensa por favor por un momento, mientras vamos aterrizando ya. Piensa en el enfoque de Dios con respecto a la grandeza. Es muy diferente a la nuestra. El enfoque de Dios con respecto a la grandeza es muy diferente a la nuestra. Nosotros seguimos aferrados a las formas, a las sillas altas, a las plataformas donde todos me vean, que las luces me bañen, que todos me vean, que soy el jefe, que soy el que dirige, que yo las puedo. Pero no es eso
lo que la Biblia nos enseña. El absoluto Señor, el soberano, el Verbo de Dios, quien representaba todo lo que necesitamos saber de Dios el Padre, el que vino a encarnarse como uno de nosotros, el más grande que ha pisado esta tierra, nació humilde y se hizo humilde y murió humilde. Queridos, esa es la grandeza. Esa es la grandeza en los términos de Dios, quien encarnaba la palabra viva. Dice acá, el guía infalible, la inagotable sabiduría de Dios, el consejero admirable. Nacería en una humilde aldea desapercibida para muchos, pero nunca para el cielo. Todos queremos ser notados. Todos queremos el aplauso, el reconocimiento, el título. Todos queremos el nombramiento. Todos buscamos, o al menos unos lo buscamos de otra manera, de una manera y otros de otra. Pero el consejero admirable, el grande, el más grande en este mundo, se hizo siervo y se quedó como siervo. Porque para Dios la grandeza es servir a otros. Está aquí conmigo. Y ese consejero admirable quiere guiarnos, hablando a nuestro corazón. Especialmente hoy, especialmente cuando estás en crisis, cuando estoy en mis crisis, especialmente ahí, cuando estamos en las encrucijadas. ¿Sabe lo que es una encrucijada? Viene de la palabra cruz. Cuando llegas a un punto en el camino en que debes tomar una decisión y porque estás en una cruz, hay 4 direcciones a donde tomar. Sigues adelante, sigues a la derecha, sigues a la izquierda o te regreses atrás. De ahí viene la palabra crucial. Y las encrucijadas o los momentos cruciales es cuando entramos en crisis, cuando no te sientes a gusto, cuando no te gusta lo que está pasando. Pero ahí las decisiones que tomas determinan qué rumbo tomará tu vida. Y ahí es donde el consejero admirable quiere ser oído. Ahí en nuestras crisis es donde el que habla al corazón, el que tiene la guía, la sabiduría encarnada, quiere guiarte, quiere enseñarte el camino, quiere recordarte cuál es la perfecta voluntad de Dios. Queridos y queridas, especialmente cuando estoy luchando con mi egoísmo, con el resentimiento, con la falta de perdón, con la duda, con la tentación, con mis deseos de venganza, con la necesidad de ser aceptado o la inclinación de controlar a otros. Ahí, cuando la ansiedad me hace decir cosas o hacer cosas de las cuales después me arrepiento, cuando me sale el apellido, ahí es donde Él quiere hablarnos y nos recuerda: aprended de mí, que soy manso y humilde. Aprendan de mí. Saben, Jesús está hablando hoy a través del Espíritu Santo. El Señor nos habla y está hablando a sus hijos. Algo que hemos enfatizado toda la primera parte de el devocional El Camino es este ministerio maravilloso del Espíritu Santo guiándonos. Dios habla cuando lo buscamos de corazón, cuando nos encontramos con Él y apartamos tiempo para escudriñar su palabra, para orar y oír del Señor. Dios quiere guiarte, quiere acompañarte en las decisiones importantes y cruciales. Especialmente ahí el consejero admirable, el Espíritu Santo enviado por Jesús, quiere acompañarte, guiarte. Y ahí espera que yo le rinda mi voluntad total, que tú le rindas tus debilidades, tus luchas,
ahí. Ahora, muchas veces nosotros corremos a alguien más. Está muy bien que busques consejo, pero busca consejo, no solo simpatía. Nuestra necesidad, nuestra debilidad o nuestro afán de controlar la situación nos hace correr hacia alguien más, buscando empatía, buscando simpatía. Pero está bien que busques a alguien. Necesito tener amigos, amigas, pero para que me den el consejo, no para que te den la razón. Busca a Dios, porque el Señor está guiando. El consejero más glorioso que puedes escuchar es la guianza del Espíritu Santo. Amén. No se trata de escuchar tu corazón. El mundo te dirá: escucha tu corazón. Pero la Biblia me dice, el Señor me dice: escúchame a mí. Escucha su espíritu. No se trata de que yo siga mi propio instinto y mucho menos mis emociones. ¿Sabe? Las emociones son buenas. Dios las puso ahí. Pero las emociones nos ayudan a ver lo que está pasando adentro. Incluso cuando la emoción demuestra inestabilidad, ansiedad, temor, rabia, son ventanas que nos hacen ver por qué el alma no tiene paz. ¿Qué está desestabilizando mi alma, mi corazón? Que necesito rendir a Jesús y escuchar su voz. Amados, necesito rendirle al Señor y escuchar su voz en espíritu y en verdad. Es decir, en una actitud de devoción humilde, en una actitud y en una disposición. Primero, la devoción habla de que estoy consciente que necesito la paz de Dios, la presencia de Dios. Eso habla de en espíritu con minúscula. Espíritu significa también actitud de devoción, pero verdad significa que estoy resuelto a oír su voz, a escuchar la verdad de Dios, la verdad que transforma. No necesitas simpatía para tu crisis, necesitas verdad. No necesitas que alguien de buena voluntad te diga: yo estoy aquí contigo y no me voy a mover. Eso se siente maravilloso, pero nunca será suficiente. Lo que necesitas es la verdad de Dios, porque solo la verdad de Dios transforma y libera. No solo te hace sentir bien, te transforma y te libera. Y termino, créame, termino. Juan 16, versículo 13. Aquí dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿El Espíritu de qué? Allá atrás, ¿el Espíritu de qué? El Espíritu de verdad. Él los guiará a toda verdad. No algunas verdades, no las verdades que me gustan, las que me convienen o las que me agradan. A toda verdad. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará, mire lo que dice la palabra, no hablará por su propia cuenta. El mismo Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, dice el Señor, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Qué glorioso ministerio del Espíritu Santo de Dios. Revelarte la verdad, la guianza del admirable consejero. Amigos, hermanos, necesitamos esa verdad que liberta y que transforma. No es solamente una dosis, la paracetamol para sentirme bien, para que baje el dolor. Es la verdad que libera, es la verdad que transforma, es la verdad que cambia mi perspectiva. Él es el consejero admirable. ¿Lo escuchas?
estás escuchando al Señor, porque Él está hablando cada día. Él te espera cada mañana. Él estará allí en tu crisis, ahí cuando nadie mira, cuando tú de pronto vas a un lugar y cierras la puerta, el baño, la recámara, para decir ¡ah! Algunos han hecho eso en voz bajita, pero ¡ah! Yo nunca lo he hecho, no sé lo que se siente, pero y el momento pasa, pero la necesidad sigue ahí. Corre, dobla tus rodillas, encuentra un lugar donde escuchar al consejero admirable. Especialmente cuando sientes que el mundo se viene encima, ahí el Señor está listo para hablarte, para guiarte y para transformarte y fortalecerte con paz en medio de la tormenta. Aleluya. Vamos a terminar. Póngase de pie, por favor. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu verdad. ¿Quieres decirle gracias, Espíritu Santo? Espíritu de verdad, gracias por alumbrar mi entendimiento, por darnos luz. ¿Sabes? El consejero admirable no solamente puede hacerte sentir mejor, claro que lo hará. Que te sientas mejor es el resultado, no es la meta. Pero es su verdad lo que cambia mi realidad y tu realidad. Es su verdad lo que disipa la mentira y las tinieblas que nos mantienen atados. Es su verdad la que sana, la que liberta y transforma. Y esa verdad que contiene su palabra, esa verdad que contiene esta palabra, es una verdad que cada día Él la quiere hacer viva en tu vida, en tu necesidad, en tu corazón. Oh, seguimos animándote de todo corazón. Encuentra un tiempo para estar con el Señor. No sé qué hora puedas hacerlo. Quisiéramos que la mañana fuera un tiempo donde todos pudieran reservar a primera hora estar con el Señor. Pero algunos somos noctámbulos, no conocemos ni a nuestra madre antes de las 9 de la mañana. Entonces, a la 1 de la mañana, cuando estás bien despierta, bien despierto, aparta un tiempo y medita en el Señor. Necesitas encontrar, diga conmigo, una hora, un espacio y una actitud apropiada. ¿Sabe por qué? Porque en vano es que repitamos este discurso de la necesidad de oír a Dios si no sintonizamos nuestro tiempo para estar con el Señor. Y yo conozco esa lucha, la conozco muy bien, porque como tú también he batallado y sigo batallando para a veces sacar fuerza, sacar ánimo y encontrar el tiempo. Pero qué poderoso es ese momento en que tú te dispones a descubrir, a escuchar, a que esa verdad ilumine tu corazón y a escuchar la voz del consejero guiándote a través de su palabra y de su espíritu. Amados, Él se mudó a nuestro vecindario. No se quedó allá, no está distante, no te mira exigiendo tu buena conducta, no se pone del otro lado diciéndole vente, acá te espero. Él va contigo. Él se mudó
a tu condición rota, a mi necesidad, a mi debilidad, y camina conmigo, camina contigo. Por eso es llamado el consejero. Quien va a tu lado, está de tu lado. Cuando la crisis arrecia, cuando la inseguridad te rodea, cuando las tinieblas sientes que te cubren, allí el Señor está. Y no necesitas a nadie más tanto como necesitas al consejero admirable. Gracias, Señor.